¿Sabes cuáles son los indicadores económicos adelantados más fiables para anticipar los cambios en las tendencias de crecimiento económico? Pues en este vídeo vamos a revisar algunos de los más utilizados y además te vamos a dar estudios empíricos que los avalan. En la segunda parte del vídeo veremos qué nos dicen estos indicadores sobre la actividad económica en Estados Unidos en este momento, en abril del 2023. Empezamos. El inversor en bolsa no puede dejar de mirar al futuro. A mí me gusta decir que en bolsa el presente ya forma parte del pasado, por lo que no queda más alternativa que tener la mirada puesta en la siguiente noticia, el siguiente dato económico, la siguiente campaña de resultados, lo que sea. Por ese motivo, los inversores que utilizan información de tipo macroeconómica en sus decisiones de inversión, en algún momento de sus vidas se han planteado cuáles son los indicadores a los que deben poner más atención para tener éxito en sus inversiones. La agenda económica está repleta de datos todos los días. Hacer un seguimiento de toda la información es prácticamente imposible, está al alcance de muy pocos. Requiere mucho esfuerzo, requiere tiempo y requiere de recursos para de verdad poder analizar toda la información de manera fiable. Por eso, para facilitarte el trabajo, vamos a hacer un repaso de los indicadores que, en nuestra opinión, mejor fiabilidad presentan según los estudios que hemos consultado y que además te vamos a dejar como bibliografía de referencia en la descripción. Vamos a fijarnos en encuestas como el índice de gestores de compras, es decir, el índice PMI que seguro que habrás visto en multitud de ocasiones. Pero vamos a ver otros más, como las ventas minoristas, el índice de confianza del consumidor, la curva de rendimientos y, por último, el Leading Economic Index que publica The Conference Board. Seguro que conoces muchos de ellos, pero ¿sabes cómo son de fiables? Bueno, pues mira, ya que este vídeo va de anticiparse, te adelanto que según el artículo Indicators of US Economic Growth de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, el PMI y el Leading Economic Index son dos de los indicadores más fiables a la hora de prever el crecimiento económico futuro. Pero vamos a ver un poquito más de cada uno de ellos. Además, sobre esta cuestión de la fiabilidad, es tener en cuenta que no es igual de fiable un indicador individual que la combinación de varios de ellos que dan una misma señal. Esto es de pura lógica, pero la falta de tiempo y de una sistemática en el análisis de la información macroeconómica puede hacernos basar nuestras decisiones en uno o como mucho dos indicadores, lo que podría terminar siendo un error. Siempre es mucho más seguro que una amplia mayoría de estos indicadores señalen un cambio significativo en la tendencia de una variable económica a que solo sea uno de ellos. Sin embargo, esa seguridad, pues como siempre, tiene un coste, que no es otro que el tiempo de anticipación. Es decir, en un mundo ideal todos querríamos la máxima fiabilidad con la mayor anticipación posible, pero muchas veces las cosas no son tan simples. Existe una relación inversa entre ambas variables. Por tanto, cuanta más fiabilidad quieras, probablemente menor anticipación te va a dar la señal. Si quieres mayor anticipación, pues puede que la señal tenga que ser menos fiable. Por tanto, hay un trade-off entre fiabilidad y tiempo de respuesta. Y precisamente por eso, pues probablemente te estás dando cuenta de que la clave está en encontrar un equilibrio entre una buena fiabilidad y una buena anticipación, al menos que sea suficiente para obtener un resultado positivo de tus decisiones de inversión. Dicho esto, empecemos por el índice de gestores de compra, es decir, el PMI en sus siglas en inglés. Se elabora por la compañía IHS Markit y se basa en encuestas a directivos de diferentes sectores de la economía, y lo que mide es la actividad económica en el sector manufacturero y de servicios. Con carácter general, cuando el PMI es superior a 50, indica que la economía está creciendo, mientras que, por el contrario, cuando cae por debajo de 50, la economía se estaría contrayendo. En particular, se les pregunta a los directivos sobre la cantidad de bienes o servicios que está comprando su compañía, las entregas de proveedores, el nivel de producción o la demanda futura que estiman. Esa información después se compila y se normaliza para que oscile entre 0 y 100. Su fiabilidad como indicador adelantado de la evolución del crecimiento económico es bastante alta, ya que los gestores de compras son los primeros en notar cualquier cambio en la demanda y, por tanto, también en la producción de su empresa. Además, se puede utilizar como indicador de tendencia en la economía, lo que lo hace especialmente útil tanto para inversores como para los encargados de formular las políticas económicas. Muy relacionado con este indicador, aunque no es exactamente lo mismo, está el ISM, que seguro que también lo has escuchado,
y que es un índice compilado por el Instituto de Gestión de Suministros de Estados Unidos. También se basa en una encuesta a gerentes de compras como el PMI. Sin embargo, tienen algunas diferencias de tipo metodológico. Por ejemplo, asignan pesos distintos a los factores que están evaluando en esas encuestas. Además, por ejemplo, el ISM es mucho más específico para la economía americana, mientras que el PMI se utiliza para un conjunto de países muy amplio. Pues bien, los estudios muestran que el PMI ha tenido una correlación muy alta en el pasado con el crecimiento económico, por lo que se considera que efectivamente es un indicador útil para comprender la situación actual y probablemente las tendencias futuras en el crecimiento económico. Esta es, por ejemplo, la conclusión de estudios como el de la Reserva Federal de Filadelfia de 2009, que analizó la capacidad del PMI manufacturero para prever las recesiones en Estados Unidos desde 1948 a 2008. Sus autores concluyeron que era un buen indicador adelantado y que una disminución del PMI por debajo de 50 se correlacionaba muy bien con una probabilidad de recesión. Ahora bien, no es el único estudio que concluyó algo parecido. En 2011, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Monash en Australia analizó la capacidad del PMI global para prever las tasas de crecimiento del PIB en 25 países, en un periodo que iba entre 1999 y 2008. Estos autores encontraron que también era un indicador adelantado efectivo en la gran mayoría de los países y que por tanto tiene una buena correlación con el crecimiento del PIB tanto a corto como a largo plazo. Incluso también la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan en 2016 analizó la relación entre el PMI de servicios y la evolución de la tasa de desempleo de Estados Unidos durante el periodo de 1997 a 2016 y concluyó que era un buen indicador adelantado y que podía utilizarse para prever cambios en el mercado laboral. Como ves, por tanto, la utilidad puede ir más allá del puro crecimiento económico. Ahora, si me preguntas por el tiempo de antelación con el que es capaz de alertar de una posible recesión, me temo que no hay estudios realmente concluyentes, ya que puede verse afectado por múltiples factores económicos e incluso políticos que alarguen o acorten esos plazos. Lo que sí es importante es que, además de una caída por debajo de 50, suele considerarse una señal temprana de una posible recesión o de un posible declive económico, una caída significativa en el PMI. Claro, ¿qué es lo que se entiende por una caída significativa? Bueno, pues, aunque esta referencia puede cambiar de unos países a otros, se considera que una caída significativa cuando es mayor a 2 puntos respecto del último mes, respecto del mes anterior. No obstante, también deben tenerse en cuenta otros factores como el tiempo que la disminución se ha mantenido o si ésta se encuentra por debajo del nivel de los 50 puntos. Pasemos ahora a las ventas minoristas. Su importancia radica en que son un buen indicador de la demanda de los consumidores y, por lo tanto, de la fortaleza de la economía. A ver, no olvides que, aunque los clientes de una empresa sean otras empresas y que a su vez esas otras empresas puedan vender sus productos o servicios a otras empresas más, en el último eslabón de la cadena estamos los consumidores como tú y como yo. Y, en definitiva, somos nosotros los que soportamos en último término el crecimiento de la economía, aunque a veces parezca que hay otros que pretendan ponerse las medallas. Las ventas minoristas son un indicador fiable del nivel de actividad económica en un país porque con carácter general los consumidores tienden a ajustar sus gastos en función de su situación financiera y de la situación económica en general. Cuando la confianza es alta y la economía está fuerte, es más probable que los consumidores gasten y que gasten con más alegría, lo que se refleja en un aumento de las ventas mayoristas. Por el contrario, cuando la confianza cae y la economía está más débil, es probable que los consumidores reduzcan sus gastos y que esto se refleje en una disminución de las ventas minoristas. Por tanto, su fiabilidad está respaldada por múltiples estudios académicos y empíricos. Algunos de ellos, por ejemplo, son el de 2004, cuando en el Journal of Money, Credit and Banking se publicó el artículo que encontró que las ventas minoristas son uno de los componentes más fiables del Leading Economic Index de The Conference Board, que lo vamos a ver más adelante. Otro estudio realizado por la Reserva Federal de San Francisco en 2010, que en este caso era The Predictive Power of the Consumer Confidence Index and Consumer Spending, encontró que las ventas minoristas podían predecir la actividad económica con una anticipación de alrededor de 3 meses. Sin embargo, lo que hay que saber es que
En ocasiones puede haber discrepancias entre este indicador y el crecimiento económico, ya que puede verse afectado por factores temporales o estacionales que desvirtúen en determinados momentos su lectura. Por este motivo, su combinación con otros indicadores adelantados es fundamental para tratar de evitar sorpresas desagradables. Muy relacionado con las ventas minoristas tenemos al índice de confianza del consumidor, que lo que trata de medir es la percepción del consumidor sobre la economía. Decimos que está relacionado porque el sentimiento de los consumidores influye a sus decisiones de gasto y por tanto termina afectando al crecimiento económico. Hay dos grandes organizaciones que calculan estos indicadores. Está por un lado The Conference Board, lo hemos mencionado antes, y por otro lado la Universidad de Michigan. Fíjate que ya fue en 1940 cuando el profesor George Katona del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan precisamente puso en marcha esta iniciativa. Estas organizaciones utilizan encuestas para recopilar datos sobre la opinión de los consumidores en lo que tiene que ver con la economía, el empleo o incluso sus finanzas personales. A partir de esa información se calcula el índice de confianza del consumidor, que tiene la particularidad, sobre todo comparado con otros indicadores, de que no están normalizados, es decir, que no oscila entre un valor máximo y mínimo, sino que se trata de series de números índice con base 100 en 1995 en el caso de Conference Board y con base 100 en 1966 en el caso de la Universidad de Michigan. Existen diferencias además en la forma de calcular este índice entre ambas organizaciones, por ejemplo en la metodología utilizada por cada una de ellas para recopilar y calcular los datos. Por ejemplo, las preguntas que incluyen en sus encuestas son diferentes. El índice elaborado por The Conference Board se basa en preguntas sobre la situación actual y futura del empleo, los ingresos, los negocios, mientras que la Universidad de Michigan se basa en la situación actual y futura de la economía en general e incluso de la situación financiera personal de los encuestados. La periodicidad no es exactamente la misma, mientras que Conference Board es mensual. La Universidad de Michigan hace una publicación quincenal de carácter preliminar que luego se confirma al final del mes. En cuanto a su fiabilidad, hay cierta controversia, es cierto, aunque hay algunos estudios, como el del propio Conference Board, que dicen que este indicador tiene una correlación significativa con la evolución de la economía. Suele proporcionar una señal con varios meses de adelanto de una potencial recesión, ya que con carácter general lo que suele suceder es que disminuye de manera significativa antes de la recesión, y eso se considera un indicador útil a la hora de prever cambios en tendencias económicas en el corto plazo. Entre los estudios que avalan estas conclusiones tenemos varios, como los que estamos poniendo, como los que estás viendo en la pantalla del año 2010 y del 2002. Pasemos ya a hablar de las curvas de rendimientos. Y sí, también efectivamente es una herramienta muy fiable para anticipar cambios en las fases del ciclo de crecimiento económico. Cuando hablamos de la curva de rendimientos nos referimos en particular a la relación del ejemplo que estás viendo en pantalla, es decir, entre los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos con diferentes vencimientos. Con carácter general, en una economía en crecimiento, la curva de rendimiento suele presentar una pendiente positiva, es decir, que los bonos con vencimientos más largos, como puede ser el 10 años o el 20 años, por ejemplo, ofrecen rendimientos más altos que los bonos con vencimientos más cortos en el tiempo. La explicación del por qué la encontramos, entre otros motivos, en el riesgo de inflación y el riesgo de incumplimiento. Y es que los inversores que quieren invertir en bonos con vencimientos más alejados en el tiempo probablemente exigirán una prima que compense estos dos riesgos. Piensa, por ejemplo, que en una economía en plena fase de crecimiento y, por tanto, con condiciones económicas favorables, parece poco probable que pueda dejar de pagar sus obligaciones con los inversores de deuda, mientras que en el futuro, que probablemente es mucho más incierto, nadie sabe lo que va a ocurrir. Por tanto, cuanto más nos alejamos en el tiempo, es decir, cuanto mayor es el vencimiento, mayor será la prima que exigirán los inversores para colocar su dinero en unos productos que probablemente tengan más exposición a esa incertidumbre. Sin embargo, cuando la economía precisamente está en pleno proceso de deterioro, suele ocurrir que la pendiente de la curva de rendimientos se vuelve negativa, es decir, que los rendimientos de la deuda a corto plazo son mayores que los de los vencimientos más largos. En estos casos es cuando decimos que la curva de rendimiento se ha invertido. ¿Cuál es la explicación? Bueno, pues suele producirse cuando los inversores, como decíamos al principio, siempre están pensando en el futuro, esperan una disminución en las tasas de interés en el futuro cercano,
disminución que podría producirse en respuesta a una posible recesión económica. Por ese motivo, cuando la curva de rendimientos presenta una pendiente negativa, se suele tomar como una señal temprana de una posible recesión. Bueno, pues bien, algunos estudios han encontrado que la curva de rendimientos tiene una precisión para anticipar recesiones próxima al 90%. Uno de los estudios más conocidos fue el que realizó en 1986 Campbell Harvey, que encontró que cada recesión en Estados Unidos desde 1950 vino precedida por una inversión de la curva de rendimientos durante al menos un trimestre de duración. Midió también la antelación con la que se producía la inversión de la curva y encontró que era alrededor de un año antes del inicio oficial de las recesiones. Incluso estimó que la probabilidad de que ocurriera una recesión en los siguientes 12 meses era del 30% y que, según iba avanzando el tiempo, este porcentaje aumentaba progresivamente. Posteriormente le siguieron otros muchos estudios que realizaron análisis similares y que obtuvieron también unos resultados bastante similares. La belleza de este indicador es que no requiere de cálculos complejos ni de fórmulas imposibles, sino de una simple resta que está al alcance de cualquiera, por lo que la facilidad para replicar estos estudios hizo que se popularizase muy rápidamente. La propia Reserva Federal de Nueva York en 2006 utilizó la inversión de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años y de 3 meses para predecir precisamente las recesiones desde 1951 y encontró que durante ese periodo había predicho con éxito el 90% de las recesiones. En un artículo posterior de 2019, la Reserva Federal de Nueva York concluyó que el spread 10 años 3 meses habría precedido a todas las recesiones económicas desde 1950 con una anticipación media de 14 meses. Pero no solo ha sido la Reserva Federal. El Fondo Monetario Internacional también en 2018 ha publicado trabajos que dicen literalmente que una inversión de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y a 2 años es una señal sólida de que una recesión está en el horizonte. A la vista de estos y de otros muchos estudios que se pueden consultar, puede decirse que la inversión de la curva de rendimientos es un indicador bastante fiable de la recesión en el corto plazo, con una anticipación media que ronda entre los 10 y los 14 meses, dependiendo de la medida que se utilice. Terminamos ahora, eso sí, con uno de los considerados indicadores anticipados más fiables, que no es otro que el Leading Economic Index de The Conference Board. Por si este dato no lo conocías, te diré que se trata de una organización privada, independiente, porque no recibe fondos gubernamentales, y que se financia fundamentalmente a través de las cuotas de los socios y de la venta de sus publicaciones. Entre sus principales actividades se encuentra la elaboración de índices económicos y empresariales como el Índice de Confianza del Consumidor de Estados Unidos o el Leading Economic Index, pero no son los únicos. Aunque hablemos del Leading Economic Index como un indicador adelantado, en realidad es la combinación de 10 indicadores. Entre ellos nos encontramos promedio de horas de fabricación, los pedidos nuevos de fábrica, el propio SP500, la oferta monetaria. Al tratarse de un indicador que combina algunos de los indicadores que hemos visto anteriormente, hace que precisamente tenga un seguimiento muy amplio entre analistas e inversores macro. Sus creadores dicen que buscan anticipar cambios en las tendencias económicas con una antelación de entre 6 y 9 meses. Y lo interesante es que además de elaborarlo para la economía estadounidense, The Conference Board también calcula estos indicadores para una larga lista de países, eso sí, pagando una suscripción para poder acceder a ellos. Hay varios estudios que indican que el Leading Economic Index tiene una correlación alta, significativa, con el PIB americano y que funciona de manera eficiente a la hora de señalar con antelación tanto los picos como los valles en la actividad económica futura. Según los autores de este índice, los criterios que deben cumplirse para predecir con éxito y de manera eficiente una recesión son que el índice de difusión caiga por debajo de 50, es decir, que más del 50 de los componentes del índice se estén debilitando y que la variación del Leading Economic Index en los últimos 6 meses represente una caída superior al 4,2%. Llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos es, muy bien, ¿y qué están diciendo hoy, en abril del 2023, todos estos indicadores? ¿Debemos estar alerta? Bueno, pues hagamos un repaso de todos ellos. Empezamos otra vez por el PMI.
como decía en el estudio de la Reserva Federal de Filadelfia de 2009, las lecturas inferiores a 50 guardan una alta correlación con precisamente futuras recesiones. Bueno, pues en este sentido, lo que se observa desde que en noviembre del 2022 cayera más de 2 puntos en un solo mes, llevamos 5 meses seguidos de lecturas que indican una contracción de la economía americana. Si leemos lo que nos dice el propio Markit, pues nos encontramos con que el PMI manufacturero global de Estados Unidos se situó en 49,2 en marzo del 2023, por encima del 47,3 de febrero. Si lees en detalle la encuesta realizada por Markit, verás que observan una menor presión de la inflación de costes y, por otro lado, una reducción de la actividad económica que deriva en la confianza empresarial más baja de los últimos 3 meses. Además, en estadísticas relacionadas con el PMI manufacturero, nos encontramos con que los pedidos de fábrica han continuado cayendo, aunque eso sí, de forma más moderada, pero también que la producción ha pasado a terreno negativo y que indicadores regionales, como son el índice de actividad manufacturera de la Fed de Dallas, el de Filadelfia o el Empire State de Nueva York, muestran una severa contracción. Únicamente es el índice regional de la Fed de Kansas el que se mantiene en terreno positivo. Si observamos además el grado de la caída experimentada por la actividad en el estado de Texas, veremos que desde mayo del 2022 se encuentra en contracción y a niveles solo vistos en recesiones anteriores. Si hacemos lo mismo con el índice de Empire State de Nueva York, para que tenemos un histórico hasta el 2022, veremos que los niveles alcanzados solo se superaron en la crisis del 2008 y durante los peores momentos de la pandemia del COVID-19. Si finalmente nos fijamos en el índice de Filadelfia, que es para el que tenemos un histórico mucho más amplio, ya que se remonta a los años 60 del siglo pasado, lo que vamos a ver es que la caída experimentada solo se ha alcanzado y superado en las últimas 8 recesiones económicas en Estados Unidos. Estamos, por tanto, ante caídas propias de un contexto claramente contractivo de la economía y que pueden derivar perfectamente en una recesión económica. Como conclusión general, podemos resumirlo diciendo que la contracción de esta actividad manufacturera lleva con nosotros de media 5 meses y que, aunque es verdad que aparecen signos de recuperación en algunas regiones, lo que puede dar pie a cierto optimismo, nos encontramos con una caída severa en muchas de las regiones de Estados Unidos. Desde el punto de vista de las ventas minoristas, decíamos que es un indicador menos adelantado, ya que los estudios hablaban de un tiempo de anticipación de unos 3 meses, pero lo que vemos es que en febrero del 2023 este indicador ha caído un 0,4% respecto del mes anterior. La caída fue superior al 0,3% que estimaba el conjunto de analistas. Ahora bien, si nos fijamos en la variación interanual, lo que veremos es que sigue mostrando un ritmo históricamente elevado. Si bien el proceso de deterioro, una vez se elimina el efecto base producido por la recuperación tras la pandemia del COVID, pues es bastante evidente. En ese sentido, la lectura que hacemos de este indicador es que sigue siendo positivo y que por el momento se mantiene alejado de las variaciones negativas experimentadas en 2020 y durante la gran crisis financiera del 2008, por lo que a la vista de este indicador no podríamos decir que la potencial recesión pueda ser inminente. Por lo que respecta al índice de confianza de los consumidores, el indicador de la Universidad de Michigan experimentó una caída en marzo de 5 puntos, pasando de 67 a 62. Es la primera caída en 4 meses, ya que, como indican los autores de la encuesta, los consumidores cada vez están más a la espera de una recesión. Los 5 componentes del índice experimentaron caídas como resultado de un notable debilitamiento de las condiciones empresariales a un año vista. En el caso del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, al no estar normalizado, debemos analizarlo en base a las variaciones intermensuales o interanuales del propio indicador. Y verás que en recesiones anteriores, este indicador suele experimentar caídas bruscas, como ocurrió en 2008, en 2001 o incluso en 1991. Lo más interesante de la evolución de este indicador es que tras la crisis de 2020, y a pesar de la expansión económica experimentada por la economía americana, no solo no ha llegado a superar los valores anteriores a la pandemia, sino que ha llegado a deteriorarse en junio de 2022 hasta alcanzar un valor de 50, que es el mínimo absoluto desde el inicio de la serie, que se remonta a noviembre de 1952.
Algo parecido sucede con el índice de expectativas del consumidor, que ha llegado a alcanzar niveles solo vistos en 1981. En el caso del índice de confianza de The Conference Board, lo que vemos es que en el mes de marzo de 2023 ha mejorado ligeramente hasta 104,2 desde 103,4 del mes de febrero. Como se dice en la nota de prensa, impulsada por un repunte de las expectativas, la confianza de los consumidores mejoró algo en marzo, pero sigue por debajo del nivel medio observado en 2022. Sigue diciendo que el aumento refleja una mejora de las perspectivas de los consumidores menores de 55 años y de los hogares con ingresos superiores o iguales a $50.000. Continúa también diciendo que aunque los consumidores se sienten un poco más confiados sobre lo que está por venir, son ligeramente menos optimistas sobre el panorama actual. El porcentaje de consumidores que afirman que el empleo es abundante ha descendido, mientras que el porcentaje de los que afirman que ya no es tan abundante ha aumentado. Los últimos resultados también revelan que las expectativas de inflación para los próximos 12 meses siguen siendo elevadas y se sitúan en el 6,3%. Este índice además se descompone en dos subíndices. Está por un lado el relativo a la situación presente y el otro, que es el que se corresponde con las expectativas para los próximos 6 meses. El primero de ellos, los encuestados consideran que las condiciones empresariales y el mercado laboral, como estábamos diciendo, han empeorado. Sin embargo, sus expectativas a corto plazo mejoran, lo que ha provocado que el índice de expectativas pase de 70,4 en febrero a 73 en el mes de marzo. Sin embargo, The Conference Board recuerda que en los 12 de los últimos 13 meses, es decir, desde febrero de 2022, el índice de expectativas se encuentra por debajo de 80 y este nivel es el que habitualmente nos alerta de recesión en los siguientes 12 meses. En resumen, podemos decir que los índices de confianza del consumidor de ambas organizaciones dan lecturas muy poco optimistas para la economía americana. Si además tenemos en cuenta que el índice de expectativas cayó por debajo de 80 en febrero del 2022, en febrero del 2023 estaríamos en lo que podríamos denominar ese periodo de descuento hacia una próxima recesión. Seguimos ahora con la curva de rendimientos y dado que es el indicador más conocido, vamos a ir un poco más rápido. Los estudios que mencionábamos antes concluían que la inversión de la curva había tenido una fiabilidad alta en la predicción de las recesiones. ¿Qué nos dice la curva de rendimientos actualmente? Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es un porcentaje de inversión de la curva del 82% y que hace tan solo un año, en abril del 2022, esta inversión era tan solo del 15%. Por si quieres calcular por ti mismo estos porcentajes de inversión, la manera más correcta es comparando todas las combinaciones posibles entre vencimientos. Claro, la pregunta que podemos hacernos es ¿y desde cuándo se han invertido las curvas en este ciclo económico? Bueno, pues en este gráfico podemos ver dos de los spreads más utilizados y a los que hacen referencia los estudios que mencionábamos anteriormente. Verás que el spread 10 años, 2 años pasó a negativo, es decir, el rendimiento de las notas a 2 años pasó a ser mayor que el del 10 años en la semana del 10 de julio del 2022. Es decir, vamos camino de 9 meses seguidos de inversión de la curva. Uno de los periodos probablemente más largos que se recuerdan. Y sobre todo en el que se han alcanzado los diferenciales negativos más abultados de los últimos 35 años, muy superiores a los de ciclos anteriores sin duda. Si nos fijamos en el spread 10 años 3 meses, verás que tardó más tiempo en invertirse, de hecho no sucedió hasta la semana del 30 de octubre. En otras palabras, este spread lleva más de 5 meses con diferenciales negativos. Si aplicamos la anticipación media de entre 10 y 14 meses a la que hacíamos referencia anteriormente, veremos que la semana del 8 de mayo hasta el 31 de enero de 2024 es la que se abriría esa ventana de una posible recesión en Estados Unidos. Pero no solo eso, los modelos de probabilidad de recesión de la Reserva Federal de Nueva York y de la Reserva Federal de Cleveland, que se basan precisamente en la curva de rendimientos, alertan de un riesgo de recesión en enero del 2024 del 57,1% y del 63,9% respectivamente. Además, en el caso de la Fed de Cleveland, en su revisión del 30 de marzo estiman que la contracción del PIB en febrero del 2024, en base precisamente a esta curva de rendimientos, podría ser del 2,21%. Terminamos ya este repaso de indicadores con The Conference Board, en este caso con el Leading Economic Index. Vemos que en su último comunicado del 17 de marzo
que este indicador adelantado volvió a caer un 0,3% en febrero, lo que supone una caída acumulada del 3,6% entre agosto del 2022 y febrero del 2023. Es por tanto el 11º mes consecutivo de caídas y donde solo 2 de los 10 subíndices que lo componen obtuvieron lecturas positivas. Aunque la tasa de caída intermensual en el Leading Economic Index se ha moderado en los últimos meses, aún apunta a un riesgo de recesión en la economía americana. En resumen, The Conference Board predice que unas subidas de tipos de interés acompañadas de una caída del gasto de los consumidores empujarán muy probablemente a la economía americana a una recesión en el corto plazo. Nosotros, como no lo podemos decir mejor que The Conference Board, leemos a continuación la explicación que da al gráfico que estás viendo en pantalla. Lo que dice es que ese gráfico ilustra la llamada regla de las 3Ds, que es una regla empírica fiable para interpretar la duración, la profundidad y la difusión, esas son las 3Ds, de un movimiento a la baja precisamente en el Leading Economic Index. La duración se refiere a la duración de un descenso del índice, la profundidad denota la magnitud del descenso, y por lo tanto esa duración y esa profundidad se miden por la tasa de variación del índice en los últimos 6 meses. La difusión es una medida del alcance del descenso, es decir, el índice de difusión oscila entre 0 y 100 y las cifras inferiores a 50 indican que la mayoría de sus componentes se están debilitando. La regla de las 3Ds indica una inminente recesión cuando el índice de difusión cae por debajo del umbral de 50, esa línea negra discontinua en el gráfico, y además cuando el descenso del índice en los últimos 6 meses cae por debajo del umbral del 4,2%. La línea de punto rojo se traza en el umbral de ese 4,2% en los meses en los que se cumplen ambos criterios. Así pues, estos puntos rojos lo que están marcando es un periodo de recesión. En definitiva, el Leading Economic Index señala recesión con una antelación de entre 7 y 12 meses, por lo que en el mes de marzo habríamos entrado ya en ese periodo de descuento hacia una potencial recesión. Repasando todo lo anterior, veremos que la contracción de la actividad manufacturera ha sido severa en Estados Unidos desde el 2022, habiéndose alcanzado niveles solo vistos en momentos de recesión en el pasado. Sin embargo, la mejora en la lectura del mes de marzo da pie a cierto optimismo. Las ventas minoristas también continúan dando lecturas positivas y todavía no alertan de un deterioro propio de una recesión inminente. Ahora sí, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y de The Conference Board, ambos alertan de un riesgo creciente de recesión a partir de febrero del 2023, igual que el Leading Economic Index y la inversión de la curva de rendimientos. En definitiva, de los 5 indicadores adelantados que hemos analizado, 3 de ellos indican un alto riesgo de recesión, uno de ellos lecturas mixtas como es la actividad manufacturera y solo uno de ellos, las ventas minoristas, es el que muestra mayor fortaleza. En cuanto a las ventanas teóricas para el inicio de esa recesión, cada uno de los indicadores arroja estimaciones distintas que van desde febrero del 2023 hasta enero del 2024. Ahora bien, siendo rigurosos, esas estimaciones temporales tienen muy poca validez, tienen una validez muy cuestionable, ya que se realizan utilizando el tiempo medio de anticipación de ciclos anteriores. Por lo tanto, no tienen en cuenta ni la variabilidad de la anticipación en ciclos anteriores, ni por supuesto otros factores que distinguen a este ciclo económico de otros anteriores. Por ese motivo deben tomarse cuando menos con pinzas y no tomarlo como una verdad revelada, porque no lo es, aunque a veces escuchando el tono de algunos analistas lo pueda parecer. Como veis, no hemos querido entrar en otros indicadores tipo nowcasting como el de la Reserva Federal de Atlanta, ni tampoco la relación de estos y de otros indicadores con otras variables económicas como la inflación o el empleo. La lista de indicadores, que además hemos dejado fuera de este vídeo de forma deliberada, es amplísima. Eso sí, lo que esperamos es que el contenido de este vídeo te haya parecido interesante, que te haya despertado el interés por seguir investigando y aprender más sobre esta materia, y que te sea útil, sobre todo en tus decisiones de inversión. En la descripción encontrarás las referencias bibliográficas que hemos mencionado por si quieres echarles un vistazo. Y por nuestra parte ya no nos queda nada más que desearte una buena semana y buenas inversiones.